Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Los saluda Yariela desde Caelum. Gracias por estar conectados. Ya habemos 54 personas conectadas. Vamos a iniciar. Gracias a todos nuevamente y bueno, como ustedes saben, el tema del día de hoy es el rol de la familia en el TDA. Durante todo este mes vamos a estar hablando de forma semanal de temas relacionados con el TDA. El 13 de julio es el día de la sensibilización del trastorno del espectro, trastorno de espectro autista, no, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estaba acostumbrada a mencionar el otro trastorno. Tal vez en algunos momentos también platiquemos respecto a TEA dentro de estos webinars. El día de hoy tenemos con nosotros a Laura y a Carlos, y bueno, entre los tres vamos a platicar al respecto. ¿Por qué hablar de la familia? A lo largo de esta charla, ustedes van a ir descubriendo el rol tan importante que desempeña la familia en torno a este trastorno, que es el trastorno que quienes nos dedicamos a la psiquiatría infantil, pues es el primer motivo de consulta. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Yariela. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Carlos Chicalote, director de Caelum Center, y hoy tenemos pues la fortuna de presentarles a la doctora Laura Barrientos. La doctora Laura es médico psiquiatra egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Tiene una maestría en terapia familiar sistémico. Ella también es profesora de la UNAM en el pregrado de medicina y pues bueno, tiene también mucha experiencia. Entonces, pues bueno, doctora, le agradecemos el hecho que esté aquí. Todo nuestro público está interesado en conocer acerca del trastorno de atención y el rol de la familia. Y pues la primera pregunta que le hacemos sería, ¿qué es lo que debe de hacer la familia una vez que tiene el diagnóstico? Una vez que se hace el diagnóstico, ¿cuál es el primer paso que hay que dar? ¿Qué recomendaciones nos da, doctora? Ok, bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto pues estar con ustedes compartiendo el día de hoy y tratando de pues a lo mejor acercarnos un poquito más a la población. Bueno, primero, ¿cuál es el primer paso? Vaya, si tú después del diagnóstico, bueno, tenemos que ver qué es lo que nos llevó al diagnóstico, ¿no? Desde ahí tenemos que ver, y eso es muy importante, qué fue lo que realmente fue el motivo de la consulta o cuál fue la situación, ¿no? Porque de pronto, desde la primera llamada, desde el primer contacto con el paciente o con la persona que está solicitando la atención médica para, en este caso, la mayoría de las veces pensamos en los niños con estas dificultades, que hay algún problema pues, de conducta, hay que ver quién los canalizó, si fue de pronto de la escuela, si fue de pronto de la casa, debido a la sintomatología que presenta, y ya, teniendo la evaluación completa y ya que se hizo el diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es primero dar toda la información necesaria a los padres, exhortarlos a que ellos realmente tengan información, que se vuelvan expertos en el tema. ¿Por qué? Y esto es de suma importancia. Como ya les comentaba, en muchas ocasiones llegan los niños canalizados de la escuela y entonces la doctora Yariela, el doctor Carlos y su servidora nos ha tocado ver que casi en ocasiones llegan pues como por requisito, por ultimátum, porque si no van a la valoración, entonces casi ya no los dejan regresar a la escuela. Y entonces, ¿qué pasa? En muchas ocasiones, pues hay mucha negación por parte de los padres, por parte de la familia. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, tratar de hacer equipo con ellos, de sensibilizarlos, de hablar con ellos. Y bueno, como aquí se muestra, la psicoeducación es parte inicial, o sea, ya que se dio nombre y apellido a lo que este pequeño presenta, pues tenemos que dar la información necesaria, que realmente los padres
sientan o se den cuenta que es un problema de salud mental, bueno, un padecimiento, ajá, que no es exclusivo de sus hijos, que es muy frecuente en realidad en la población pues mundial, ajá. Obviamente pues que hay formas de abordarlo, formas de tratarlo, hay formas de acompañarlos en todo el proceso que conlleva, ajá. Entonces, lo primero es buscar hacer equipo, una alianza terapéutica, no solamente con el paciente, sino también pues con la familia, porque vaya, en este campo de la psiquiatría infantil, si no tenemos esta colaboración tan importante de la familia, pues realmente va a ser nulo o muy escasa, pues de pronto lo que se puede avanzar con los pequeños. Sí, Lau, aquí si me permites agregar a lo que comentas, esto que tú señalas lo resaltan las guías de tratamiento. El primer paso, una vez que tenemos el diagnóstico, como tú lo mencionas, es la psicoeducación, que nos va a llevar justo a aceptar y a irnos dando cuenta de qué se trata. Como lo vemos aquí, la psicoeducación consiste en explicarle a la familia, el paciente y al entorno, pues cuáles son los síntomas, en qué consiste el diagnóstico, cómo va a ir cambiando a lo largo de la vida. El explicarles desde el inicio a los padres que pues es un diagnóstico que invariablemente se acompaña de comorbilidad, y la comorbilidad son los diagnósticos agregados. Y además es parte de esta psicoeducación, pues explicar el tratamiento, hacerles saber a los padres, me estoy refiriendo en momentos de etapa escolar y de adolescencia, pues en qué consiste el tratamiento. Si nosotros hacemos una buena psicoeducación, con mucha certeza vamos a llegar a la aceptación, porque va a hacer sentido todo lo que está ocurriendo. Adelante, Carlos. Gracias, doctora. Sí, yo también quería agregar que pues el diagnóstico es trastorno de déficit de atención, pero probablemente el motivo de consulta pues fue la ansiedad o la depresión, o tal vez un intento suicida o un La consumo de conducta. sustancias, problemas de conducta, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto hay que usarlo también como en la familia, que si estamos dando un diagnóstico, pues es para entender el por qué nos llevó, esos síntomas se están presentando, ¿no? Generalmente lo que vemos en el iceberg, en la punta del iceberg, es la ansiedad, la depresión, los problemas conductuales, pero abajo estamos viendo que están todos estos síntomas de las funciones ejecutivas del trastorno de déficit de atención. Entonces, como familiares, o sea, el duelo, por ejemplo, de tener un diagnóstico en la familia, no sé si eso podría ser como algo que se hable dentro de la psicoeducación, si eso se trabaja como terapeuta familiar. Doctora Laura, ¿esto usted cómo lo ha visto en los pacientes cuando tienen un diagnóstico, ¿no? De TDA? Sí, eso es muy importante, doctores, de tratar. Primero, bueno, hay que recordar que es el duelo. El duelo es una reacción de adaptación a un proceso o es un proceso de adaptación ante alguna pérdida. Pérdida no solamente hablamos de la pérdida debido a la muerte de alguna persona importante, algún cambio en un rol, algún cambio de domicilio. Aquí en este caso, pues hablamos de la pérdida, en este caso de la salud, ¿no? O sea, cuando hay alguna cuestión que tiene de por medio alteraciones en nuestra salud, pues aquí hay que ver pues cómo le están viviendo, no solamente los pequeños, sino también los padres. ¿Qué pasa con los padres? Los padres, bueno, antes de ser padres, de hecho, pues muchos tenemos unas expectativas, pues de lo que va a ser nuestra paternidad, de cómo van a ser nuestros hijos. De pronto, pues nosotros, o la mayoría de los padres soñamos con tener, pues, hijos funcionales, exitosos, tranquilos, como con expectativas de que va a ser el mejor.
Y vaya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando de pronto me voy dando cuenta que durante el crecimiento y desarrollo de estos pequeños empiezan a presentarse pues cambios conductuales, alteraciones emocionales y que a veces empiezan a culparse pues de pronto de lo que a lo mejor en la crianza está pasando? ¿Será que estoy haciendo algo mal? De pronto viene toda la parte del entorno y lo primero que se hace es precisamente cuestionar. Ajá, bueno, primero se cuestionan los papás, bueno, ¿por qué él es diferente si a lo mejor el hermano era tan calladito, tan quietecito y que parecía que no había niño, que de pronto tiene un funcionamiento académico bastante bueno, una interacción adecuada, que no habían quejas, que no habían ningún tipo de alteraciones conductuales que de pronto resaltaran, y de pronto empiezan a presentarse ese tipo de situaciones y cuesta trabajo, empiezan a sentirse, echarse la culpa de pronto entre los padres. Y entonces esto es bien importante porque si no se trata esta situación, si no se les ayuda realmente a aceptar lo que está pasando, a entenderlo, pues incluso pues hay en muchas ocasiones, y es el motivo de que de pronto se haya divorcios, ajá, cuando no se logran poner de acuerdo los padres, separaciones, de pronto empieza a haber problemas con los subsistemas, tanto entre los padres y entre los padres con los hijos, ¿no? Porque vaya, no se aborda tempranamente, no se canaliza a las personas, pues para, como yo les comentaba, pues la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento. Entonces, aquí, como ya les decía, o sea, el duelo, pues se tienen que adaptar, que a lo mejor se tienen que adaptar a los cambios que se necesitan realizar para que pues la familia empiece a funcionar. Se tiene que hacer un encuadre, un enfoque, una resignificación de lo que está pasando y con esto pues llevar a cabo ciertas estrategias para que todo pues realmente sea funcional, ¿no? Entonces aquí se le ayuda también al pequeño. En muchas ocasiones, como ya comentaban, muchas veces los niños llegan a atención con nosotros como especialistas en salud mental, no por estas alteraciones a veces propias en la atención, ajá, o en la concentración o en la conducta. En muchas ocasiones llegan porque a causa de estas alteraciones o estos síntomas, pues presentan síntomas afectivos depresivos, ¿no? De pronto los pequeños dicen, bueno, ¿por qué yo me esfuerzo tanto? Reviso, leo, hago mis trabajos y me cuesta más trabajo que Juanito. Él yo veo que puede poner atención, puede aprender más rápido y yo me esfuerzo y no lo logro, ¿no? O sea, desde los niños. Porque de pronto yo quiero jugar con el grupo de compañeritos y soy rechazado, soy excluido. Ajá, entonces eso, claro que lo llegan a percibir los niños y empiezan a tener pues sintomatología, porque también viene la exigencia de los padres, como ya les comentaba. Si de pronto son padres que a lo mejor no tienen conocimiento de este tipo de padecimientos, y de pronto viene como esta situación de estar comparando con el hijo mayor, con el hijo de la vecina, con el hijo o el de mi familiar, entonces ya ahí estamos viendo que toda esta situación pues se va haciendo más grande cada vez. Ajá, entonces hay que ayudarles a procesar ese duelo, a que acepten y a que vayan incorporando esta nueva forma de vivir, dejar de buscar culpas, y es lo que yo les comento a mis pacientes desde la primera ocasión, bueno, y a las familias, que más que buscar culpables, pues que ir buscando soluciones, hacer equipo, involucrar de pronto a las personas que tengamos que involucrar, en este caso a la familia, a los padres, los abuelos, a los tíos, a la escuela misma, ajá, y entre todos hacer equipo para que pues este duelo se procese mejor y obviamente la calidad de vida no solamente del paciente, sino de la familia misma, pues puede ir mejorando. Gracias, Lau. Justo era la siguiente pregunta, la que nos estás explicando ahorita, que es cómo sobrellevar emocionalmente el TDA siendo padres. Y bueno, nos comentas ahorita que parte de ayudar a sobrellevar el diagnóstico, porque
Pues porque es un cambio. El recibir un diagnóstico implica un cambio y ese cambio va a ser, se va a traducir en tener que elaborar el duelo. Nos dices, todos los padres tienen expectativas respecto a sus hijos y cuando se dan cuenta que muchas de esas expectativas no se van a ver cumplidas como ellos las imaginaban, pues tiene un impacto. Aquí en esta imagen describíamos que todo diagnóstico siempre tiene un impacto, invariablemente. Y bueno, del cómo se ha recibido, pues va a depender a quién se lo estamos dando y cómo lo estamos dando. Esto también es muy importante, porque por aquí en los comentarios yo leo que hay algunas mamás que han recibido el mismo diagnóstico varias veces y aún así hay pues la incertidumbre de si de verdad será. Y esto es completamente normal. Esto tiene que ser validado por nosotros porque pues al final siempre queremos que estén bien los chicos, o en el caso de las mamás que los hijos estén bien, y pues es normal que busquen segunda y tercera opinión, y aún así a veces continúan con el escepticismo, que ahora que nos explicas esto del duelo, pues es perfectamente entendible, ¿no? La primera etapa del duelo nos comentas, Lau, que es la Negación. La negación. Sí, sí, con esta negación me parece que hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? No, Lau, perdón, te interrumpí. Sí, no, por supuesto, la negación de pronto es pues un mecanismo psicológico para evitar la angustia, para no, y no es tanto que no quiera en este momento, pero a lo mejor no me siento listo, o creo no sentirme listo para afrontar todo lo que conlleva, todo lo que tengo que realizar pues después, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ayudarles a, como comentan, permitir a que ellos pues también expresen todas las emociones que están presentando, ¿no? O sea, y sí se tiene que hacer este enfoque sistémico, de hecho de ahí salió la necesidad de a lo mejor irme metiendo en esta área, porque como ya les comentaba, aquí el papel de la familia es sumamente importante. Y la negación respecto al diagnóstico también está en relación a los síntomas del paciente, ¿no? Entonces, aquí es cuando se lleva a cabo la psicoeducación. Me quiero regresar a ella porque preguntaban que no les quedaba claro qué era la psicoeducación. Repito, la psicoeducación consiste en dar a los familiares y al paciente toda la información respecto al diagnóstico, todo lo que tiene que ver con síntomas, evolución y tratamiento. Es obligación de quienes atendemos a los pacientes explicarles en qué consiste su diagnóstico. De aquí vamos a poder ir escalando y vamos a poder ir edificando. Y bueno, este comentario está en relación a que con mucha frecuencia, aun cuando explicamos los síntomas, cuando los padres ya los viven en el día a día, hay una negación para identificarlos y para aceptarlos. Y esto lleva a rechazo incluso de los síntomas y del diagnóstico. Así es, y perdón que te interrumpa, doctora. Otra cosa que sucede en muchas ocasiones y pasa muy frecuentemente, a veces llegamos a normalizar o los padres llegan a normalizar ciertas conductas. Pues es travieso porque el papá era igual de travieso, o porque está aburrido, o porque de pronto tiene energía. Entonces empiezan a realmente hacerlo como parte de, y lo que muchas veces platico con los pacientes y los familiares, que en muchas ocasiones, y no solamente en este padecimiento, el que de pronto nos acostumbremos no significa que es la forma más adecuada de estar, o sea, seguramente podemos estar mejor, ¿no? Y vaya, aquí sí es importante hacerles ver eso. Y con respecto a lo que comentaba, doctora, sobre la psicoeducación y lo que hablábamos sobre el entorno, bueno, primero como profesionales de la salud,
tenemos que favorecer que ellos tengan la información necesaria. A lo mejor, sí, explicando durante el tiempo de la consulta, de pronto brindarles información tal vez impresa o de pronto orientarles sobre dónde podrían acercarse, ¿no? O sea, qué información realmente sí aceptar y cuál no, porque también sabemos que allá afuera y más ahorita con todo este acceso a la información por medio de las redes sociales, que también es un punto importante y donde también pueden recibir psicoeducación, pues hay, bueno, hay información y también hay desinformación, ¿no? Entonces... Sí, y por eso es muy importante que seamos cautos a dónde investigamos, porque sí existe ese gran riesgo de recibir información no certera e información que nos aleje de las soluciones. Y aquí te quiero comentar, una mamá comenta, no es fácil recibir el diagnóstico. En mi caso tengo 2 nenas, una de ellas tiene una enfermedad degenerativa y la otra tiene diagnóstico de TDA. Entonces, siempre uno se pregunta de una y mil maneras, pero lo único que queda es aceptar. Entonces, definitivamente cada familia además tiene particularidades a tener en cuenta y aquí, bueno, no es un duelo, son 2 los que nos describe la mamá que nos está haciendo el favor de compartirnos. ¿Querías comentar algo, Carlos? Gracias, doctora. Pues me viene a la mente, por ejemplo, lo difícil que es a veces que las maestras también identifican los síntomas del trastorno de déficit de atención. Lo difícil es que a lo mejor los compañeros identifiquen los síntomas, o sea, los compañeros de las personas, los pares y otras personas, pero en sí la familia a veces no los llega a identificar o al menos no sé por qué de alguna u otra forma como que el diagnóstico no les es útil o no les es funcional, tal vez por lo que está comentando la doctora Laura Barriento. He escuchado mucho acerca de que están los síntomas, pero a lo mejor la familia, pues dentro de esta adaptación o de este afrontamiento del diagnóstico, pues muchas veces lo rechaza, ¿no? O a veces no se presta para la psicoeducación. En ese caso, doctora, ¿qué recomendaría para estas familias en las cuales a lo mejor la comunidad, las maestros, otros profesionales, otros pares lo ven, pero hay una dificultad como para aceptarlo o para trabajar desde la parte del diagnóstico? Ok, aquí vaya, sería como ya tratamos buscar, o sea, se tiene que incluir a las familias en muchas ocasiones en estas intervenciones pues familiares, y canalizarlas. De vuelta aquí hay algunos, bueno, realmente hay muy pocas asociaciones o hay muy pocas aquí en México, pero sí existen algunas ligas, por ejemplo, en México el proyecto DA, hay algunas ligas para los familiares donde pueden acercarse otros padres de estos pequeños, pues para que se sientan acompañados y como ya les comentaba hace un ratito, que entiendan que es una cuestión que no solamente les está pasando a ellos, porque así como viene la culpa, ya comentaban el rechazo y muchas veces empiezan a preguntar, bueno, ¿y por qué a mí? Y lo empiezan a tomar como un castigo, ¿no? Entonces ahí tenemos que realmente favorecer que tengan la información adecuada, obviamente de acuerdo a cada familia. Lau, aquí yo quiero sumar a los enlaces que tú mencionas. Bueno, aquí en México, como lo dices, únicamente tenemos a la Fundación de Proyecto DA, que es información seria y es una institución que ha hecho mucha labor de psicoeducación. Tenemos contamos con ligas en otros países, ligas también serias. Yo les recomiendo las guías CADRA, que no están hechas. Bueno, si ustedes buscan CADRA,
los va a redirigir a CADAC, y CADAC es información para familiares. Chat, que es también una página que tiene amplia información seria para familiares. Y Attitude, me comprometo a que se las compartimos en los comentarios. Y lo que tú dices es muy importante. Cuando los padres reciben el diagnóstico, generalmente se sienten solos y sienten que esto les ocurre solo a ellos. Entonces, el buscar asociaciones y el darse cuenta que afortunadamente es un diagnóstico ampliamente estudiado y con el que en este momento contamos con muchos recursos disponibles por vía electrónica, va ayudando al papá a acercarse a la información. Y bueno, ya hablamos el primer paso es la psicoeducación, después hablamos de todo esto implica un duelo. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer, Lau, es ahora cómo los papás teniendo el psicodiagnóstico y habiendo avanzado en el duelo, ¿cómo ayudan los papás a los hijos a lidiar con el diagnóstico, a enfrentar el diagnóstico? Ok, bueno, aquí es súper importante que también no solamente, bueno, como hablamos con los padres, en el caso de la atención a los niños, pues los niños también tienen que recibir información. Entonces hay que hablarles con la verdad. Hace muy poco, bueno, ya ha pasado en otras ocasiones, pero hace muy poco, quizás 2 semanas, llegó, bueno, trajeron una pequeña de 9 años y habitualmente pues paso a familiar, en este caso la mamá y a la paciente, para ir obteniendo información en una primera valoración y pues obviamente ir viendo el comportamiento pues de la pequeña. Al inicio pues sí nos enfocamos mucho a los síntomas, pero también a los antecedentes y es importante tener pues aquí a la familia. Cuando estamos viendo pues se empieza a notar que esta pequeña pues tiene, si palomeamos todos los síntomas compatibles con, diferente a la queja que tenía la mamá en realidad, bueno, vino y de verdad me lo dijo así, casi a señas, que llegó porque mordió a la hermanita. Entonces, cuando yo le estoy diciendo que es una primera evaluación, pero que más o menos se dirigía hacia donde la sintomatología, la señora se enojó porque dijo que era demasiado precipitado y hasta riesgoso que la menor supiera el diagnóstico, ¿no? Entonces, pido una segunda cita, pero era para ella, o sea, realmente fue para cuestionarme de por qué le había dicho frente a la chica, bueno, a la niña de 9 años, pues que estaba teniendo este diagnóstico, ¿no? Y vaya, al igual que mucha gente, pues de pronto piden estudios clínicos de laboratorio, de gabinete, como para realmente a lo mejor ahora sí creer, como ya comentaban, a veces van brincando de un especialista a otro sin realmente aceptar la información y casi están buscando el que diga lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Y en este caso con los estudios, si no hay estudio, entonces no es cierto. Obviamente pues ahí me encargué de hablar de todo lo que acabamos de mencionar con respecto a la psicoeducación con la mamá y ya se quedó más tranquila, pero vaya, aquí retornando, es importante que los pequeños o el paciente adolescente pues tengan la información. Hay que realmente ayudarle también a entender qué características de su comportamiento, bueno, qué incluye el diagnóstico, hacerle darse cuenta que él mismo lo está presentando. Tenemos que también evitar todos los mitos, bueno, darles un significado diferente o explicarles o disolver todos los mitos que hay alrededor de este padecimiento. Uno de ellos es que, pues esto, bueno, primero que no existe. Hay muchas personas que hoy día, 2021, siguen diciendo que no existe este padecimiento, que lo inventaron, que es obra del gobierno, de las farmacéuticas para hacerse millonarias, cuando este padecimiento en realidad ya tiene pues más de 50 años de investigación y tratamiento. Ahora los mismos papás de los menores, ya cuando les damos el tratamiento y de pronto se les olvida, dicen, ahora me doy cuenta que
pues es cierto que sí existe porque es muy notorio cuando están sin tratamiento y con tratamiento, ¿no? Entonces también otros de los mitos que hay con respecto a este padecimiento es que a lo mejor que haga mucha actividad física, que con el ejercicio se les va a quitar. Entonces, si es muy hiperactivo, que haga ejercicio, se cansa y ya. Y pues tampoco la cosa va por ahí. Digo, sí es cierto que muchos niños son hiperactivos, impulsivos, pero no solamente eso. Sabemos que hay problemas pues cognitivos, en el funcionamiento social, emocionales y demás, ¿no? Otros de los mitos, por ejemplo, también con respecto a la edad pues, de presentación de diagnóstico, hay muchas personas que de pronto pues piensan que es un padecimiento que no puede ser diagnosticado a lo mejor a más temprana edad de los 6 años, ¿no? Cuando de pronto hay pequeños que desde edades más tempranas, desde meses incluso, pues ya empiezan a presentar algunas características, ¿no? Incluso hay mamás embarazadas que, bueno, ya viendo en retrospectiva, comentan, ay, con razón desde el embarazo, o sea, literal, yo sentía mayor movimiento con este hijo que con los otros, ¿no? Entonces sí tenemos que dar esa información con los mitos del propio padecimiento y también el tratamiento, porque ese es el otro gran temor que tienen tanto los papás como los menores, de explicar por qué tienen que tomar tratamiento farmacológico. Y vaya, en ese sentido, la mayoría de los padres tienen temor. Y una de las preguntas, oiga, doctor, ¿y será que se va a ser adicto al medicamento? Ajá. ¿O será que no va a tener después problemas, efectos secundarios a nivel renal, a nivel hepático? Y todo eso tenemos que explicárselos. O también de pronto los papás les ayudamos a entender esta situación de que no van a hacerse adictos al medicamento, pero cuando de pronto hacemos alguna modificación en la dosis, ya empiezan a tener temor. Bueno, ¿y por qué se le tiene que aumentar la dosis? Siempre se le va a tener que estar aumentando. Y aquí también les tenemos que explicar. De pronto la dosis, bueno, de hecho las dosis las vamos a ir dando de acuerdo al peso de los pequeños y bueno, y en el caso de los niños, obviamente el crecimiento va siendo paulatino, entonces yo no le puedo dejar la misma dosis a un niño de 6 años que a lo mejor un adolescente que ya tiene 13 años y obviamente las características anatómicas pues son diferentes. También hay que hacerles ver a los pequeños que vayan, explicarles los síntomas y esto que ponen, explicarles que no son niños flojos, que no son niños que de pronto son malos, que son, porque muchas veces ellos se asumen así, ¿por qué vienes? Porque soy flojo, dicen que no me apuro, porque soy grosero, ajá, o porque ya se están quejando todos de mí, entonces no todo es malo, o sea, al contrario, hay que explicarle a los pequeños que no se trata de flojera o no, sino de pronto justo de estas alteraciones que se están presentando en todas estas funciones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, en la atención y por eso comentaba hace rato que a lo mejor hay pequeños que en la primera lectura o con una leída les es suficiente y hay pequeños que tienen que estar a lo mejor pues repitiendo, tienen que dedicarle más tiempo a lo que tienen que hacer. Ajá, ahora, ¿qué más? Los hermanos y toda la familia, como ya les comentaba, pues también tienen que ir recibiendo todo este apoyo por medio de la información y el acompañamiento. Sí, definitivamente yo aquí apoyo completamente lo que tú señalas. Todo paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico y de la mano de esto va el que a los niños les tenemos que hablar siempre con la verdad, obviamente poniéndonos pues a la altura, explicándoles con las palabras adecuadas. No se trata de sobreinformarlos, se trata de que ellos, ¿cómo les explicamos que toman medicamentos si no les explicamos por qué lo toman? A mí me toca escuchar con mucha frecuencia, tomas vitaminas. No, no son vitaminas, es un tratamiento. No está yendo con un amigo, está yendo con el psiquiatra. Si nosotros dejamos de estigmatizar al diagnóstico,
los niños lo reciben de manera diferente. Los niños empiezan a colocarle un sentido de vergüenza o temor si nosotros les vamos mandando esos mensajes. Entonces es muy importante que desde pequeños tengan claro el diagnóstico, porque después de la etapa escolar nos vamos a enfrentar a un momento muy importante que es la adolescencia. Y en la adolescencia el TDA empieza a cuestionar su diagnóstico. Y si no hemos hecho labor adecuada en la etapa escolar, en la adolescencia nos enfrentamos a grandes problemas. Ya no se quieren tomar el tratamiento y no creen que tienen el diagnóstico. Entonces, desde etapa escolar es un momento adecuado para edificar. Te adelantaste a alguna de las preguntas que nos hacían en el chat. Nos preguntan qué tan cierto es que el medicamento es adictivo. Y aquí en coro les podemos responder los tres al mismo tiempo. No, el tratamiento no genera adicción. No queremos causarles problemas a los chicos con el tratamiento. Queremos evitar. El problema, el gran riesgo en la adolescencia con el TDA es que generen conductas adictivas o que comiencen a consumir con patrones que más adelante pueden calificar para adicción. Entonces, no. Los pacientes con TDA tienen alto riesgo de generar adicciones. Eso es algo bien estudiado y bien sabido. El tratamiento protege al paciente con TDA para el desarrollo de adicciones. Entonces, gracias por comentar esto, Laura, y por adelantarte, porque esta es una de las grandes preguntas de los papás cuando inician tratamiento. Y también aquí quiero destacar esto que mencionas de, pues al TDA hay que explicarle, a quien tiene TDA hay que explicarle qué es y qué no es TDA. Hay que enfatizar, no eres flojo, no eres malo, no eres todas estas etiquetas negativas que puede escuchar de repente de otras personas. Si los papás le explican a los chicos que esto no es cierto, es más fácil que lo vayan recibiendo. Nos toca escuchar que si no son los padres, estas etiquetas las escuchan por parte de profesores, de compañeros o de otros familiares. Entonces, justo el hacer esto en momento oportuno va a evitar que el TDA vaya desarrollando este autoconcepto negativo. Nos preguntaban qué tanta experiencia tienen con adultos. Mucha. También tratamos TDA en la vida adulta los tres, tanto el doctor Carlos como la doctora Laura y yo. E invariablemente el TDA en la vida adulta tiene un autoconcepto negativo. Invariablemente tiene una autoestima que ya se ha visto afectada por toda esta serie de etiquetas con las que ha tenido que ir lidiando a lo largo de la vida. Entonces, estas recomendaciones, Lau, son muy, muy valiosas para evitar raspones a lo largo de la vida en el TDA. Adelante, Carlos. Gracias, Yari. Muy, muy valiosos tus comentarios y muy acertados. Bueno, a mí, yo quiero comentarles algo. O sea, generalmente, quien hace el diagnóstico a veces son los hermanos, ¿no? Porque los hermanos son quien padecen, pues, los síntomas del hermano. Entonces, me ha tocado ver que dicen, bueno, es que yo le decía a mi mamá que tenía TDA, pues porque era impulsivo, tenía... Entonces, los hermanos muchas veces son los que también están lidiando con sus hermanos que no tienen un tratamiento, ¿no? Y tiene que ver esta parte que comentan ustedes acerca de que pues no hay un estigma, ¿no? La inocencia de la infancia, pues dice, pues simplemente tiene algo y hay que tratarlo, ¿no? Pero los papás a lo mejor ya con toda la estigmatización y socialmente ir al psiquiatra, ¿no? Atender mentalmente, representa, no sé, como una cuestión negativa. Entonces viene como esa parte, ¿no? De tapar los síntomas, ¿no? Mejor lo cambiamos a una escuela donde lo comprendan o le puedan dar un seguimiento, ¿no? Después de 3, 4 escuelas, los reportes siguen siendo los mismos. Entonces, llega un momento en el que hoy, como comenta la doctora Yariela, ya están tan impregnados los síntomas o la percepción negativa que han ocasionado los síntomas en los niños,
están tan arraigados que se pueden arraigar en el desarrollo, que obviamente ya es mucho más complicado tratar el trastorno de déficit de atención, y hablo de aquellos niños que ya tienen conductas oposicionistas o desafiantes y que ya han sido tratados por múltiples psicólogos, evitando el tratamiento como hasta lo último que pueden hacer, ¿no? Y yo creo que eso pues debe de cambiar, porque realmente se están perdiendo años muy valiosos en el desarrollo del niño, que probablemente ya no se pueda recuperar en todo lo que es el funcionamiento y en el desarrollo de los niños, incluso con tratamientos farmacológicos o integrales y con todas las alternativas que contamos actualmente. No hay nada como intervenir cuando las cosas no están complicadas. Y con esto termino mi comentario con el hecho de que las personas que tienen déficit de atención tienen 40% más riesgo de tener obesidad, 60% de tener accidentes automovilísticos. En la adolescencia incrementan los intentos de suicidio, y la principal causa de muerte en adolescentes son los accidentes de tráfico por choques vehiculares. Principalmente, pues todos estos son síntomas del trastorno del déficit de atención, y como bien lo hemos estudiado y comentado, todos estos accidentes y todo eso pues están asociados también al diagnóstico. Entonces es por eso que es bien importante dar el tratamiento y darlo en el tiempo correcto desde la primera infancia. Gracias, Yari. Carlos, Laura, cuéntame de la crianza, referente a la crianza, puntos básicos, recomendaciones respecto a la crianza. Ya hablamos de psicoeducación, ya hablamos del duelo, ya hablamos acabamos de hablar de cómo los padres pueden ayudar a los niños a lidiar con el diagnóstico, a enfrentar el diagnóstico. Ahora, la crianza, puntos básicos respecto a la crianza. Aquí es muy importante también, tenemos que conocer realmente a nuestros pequeños, entender que aunque ya hemos hablado de los hermanos, de pronto hay pequeños que a algunos les viene mejor ciertas estrategias, ciertas técnicas disciplinarias. O sea, es sumamente importante, como en todos los pequeños, y tenemos que hacer más énfasis en los límites, en las reglas, pero también estar cercanos a ellos. Entonces, aquí de pronto hay como muchos extremos en cuanto a la crianza. Hay padres de pronto muy permisivos, demasiado permisivos, y eso porque hace rato hablábamos de la culpa, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones los padres, cuando se sienten culpables por alguna situación, porque a veces pasa muy frecuentemente hoy en día que muchas madres de familia son profesionistas, salen a trabajar, y de pronto es una de las grandes culpas que presentan, y que a veces, como para tratar de resarcir esa culpa, entonces yo soy permisiva. Entonces es un error muy frecuente, y que a estos pequeños que tienen pues alteraciones en el autocontrol, en el automonitoreo, toda esta disregulación emocional, lejos de contenerlos, pues al contrario, o sea, eso no nos favorece. Por otro lado, pues tampoco hay que irnos al otro extremo. Hay padres que de pronto son demasiado estrictos, lo que ya comentábamos. Yo quiero que tener un hijo pues perfecto, de pronto los hijos se vuelven casi un trofeo para presumir con otros padres de familia, y entonces hay niños también sobreestimulados. Hay niños que de pronto llegan cansadísimos, literal, o sea, porque ya brincaron de una actividad, los llevan a natación, y terminando de natación se los llevan al piano, y terminando del piano se los llevan al ballet. Entonces hay que tratar de entender que los pequeños pues no son nosotros, no son nuestra extensión, no tienen por qué ellos cumplir con todos esos deseos, esos sueños que a lo mejor nosotros tal vez quisimos tener, y a veces les exigen demasiado a los niños, y tenemos que entender también que pues no son pequeños adultos. A veces quisiéramos que se comportaran de tal manera que, como les decía hace rato, pareciera que no están, y no es cierto. Los menores tienen otras necesidades, tienen otros deseos, otras inquietudes, y tenemos que empezar desde ahí, de entender que no son nosotros, que no son adultos,
que ellos tienen que vivir propiamente su infancia, y en esto de la crianza buscar como el equilibrio. Realmente el equilibrio es como pues algo súper, oye, tan sencillo, pero es a veces tan difícil de alcanzar, ¿no? Encontrar una crianza positiva, una crianza en donde los padres sean la guía, los acompañantes, los que sí van a poner reglas, los que sí van a poner límites, pero lo van a hacer con amor, ajá. No van a ser, bueno, tenemos que ayudarles a que de pronto sean independientes, autosuficientes, claro que dependiendo la edad de desarrollo en la que se encuentren, ¿no? O sea, no voy a pedirle a lo mejor a un menor de 5 años, que a veces sí pasa, que ya los quieren poner a hacer actividades que no son propias para su edad o que incluso pueden llevarles a tener riesgos, ¿no? Ni tampoco puedo dejar al adolescente, pues que ande libre por la vida sin tener ningún tipo de, pues de obligaciones o de que tengan que colaborar con algo más que la escuela. Entonces, aquí en cuanto a la crianza sería buscar este punto medio. Como ya comentábamos, tenemos que ver en esta cuestión, pues lo que se llaman las consecuencias, tanto positivas como negativas a los comportamientos que ellos presentan. En muchas ocasiones, pensar en disciplina, muchas personas piensan que es castigo, es algo malo. Y también tenemos que, o sea, a veces pensamos que al criar a los hijos, para disciplinarlos siempre va a ser no, o sea, estarles como restringiendo cosas, estarles haciendo ver como el error, ajá, corregirlos, estar regañando continuamente, y a veces estamos mal. En muchas ocasiones lo que más les ayuda a los pequeños es el refuerzo positivo, reforzamiento positivo, o sea, no solamente estar señalando todos los puntos en los cuales a lo mejor nosotros pensamos que ellos pueden mejorar, sino también tenemos que valorar el esfuerzo que ellos hacen y los resultados también de pronto que ellos van obteniendo. Muy seguido pasa que los pequeños dicen, es que cuando hago algo bueno es invisible, o sea, no les importa. Y pareciera que no estoy, ajá, o sea, por más que me esfuerzo y trato de hacerlo lo mejor, no me dicen nada. Pero cuando hago algo y a veces es muy chiquito, pues de pronto ellos mismos se dan cuenta que es desproporcionada la reacción de los padres y las consecuencias que les ponen. Entonces aquí también tenemos que buscar en ocasiones pues otros métodos, otras estrategias para que los menores realmente se vean motivados y como ya les decía, acompañados por sus padres pues en este caminar que para muchos les resulta ser pues bastante complicado. Sí, aquí, asociado a lo que dices, quien tiene TDA se mueve por lo que le interesa, por lo que le motiva, y el reconocimiento es una gran motivación. El castigo, especialmente en quien tiene TDA, no es útil. Con eso no estoy diciendo que no se apliquen consecuencias, pero es un motor más efectivo la motivación que el castigo en quien tiene TDA. Esto es importante saberlo. Así es que reconózcanles cuando hacen las cosas bien. Es una forma también de mejorar la autoestima. El TDA vive a lo largo de su vida regañado, sancionado, enjuiciado por todos los errores que comete. Por distracción, por impulsividad o por hiperactividad. Recibe regaños constantes de los maestros, de los papás, de otros familiares, en otro momento de la pareja, de los jefes. Entonces es una eterna sanción y quien vive con TDA. Aquí en la diapositiva yo ponía esto que me parece muy importante, tener en cuenta que quien tiene TDA tiene diferencias. Entonces aceptemos estas diferencias, porque si las aceptamos, pues vamos a dejar de sancionarlas. A veces queremos que, porque tienen cierta edad, ya hayan alcanzado, pues no sé, la capacidad de organizarse, y pues resulta que el TDA no lo logra solamente por llegar a edad. El desarrollo del TDA en algunas áreas se ve desfasado, se ve rezagado. En otras funciona perfecto, y eso confunde mucho a los papás, como es que esto lo hace también, y hay, no sé, en los adolescentes con el tema de la disciplina en la casa, o
o la organización en la escuela, ahí los papás con mucha frecuencia tienen que estarlos acompañando y esto puede ser muy desesperante porque se supone que a esa edad ya tendrían que haber cubierto objetivos. Estas recomendaciones rapidísimas, que ya no me quiero detener porque no me he dado cuenta que nos estamos acabando el tiempo, porque vamos los tres participando. Quien tiene TDA es más fácil que termine tareas y las fracciona. Acá alguna profesora comentaba que los papás se acerquen cuando vean que hay manifestaciones en casa, y esto es importantísimo, porque con los maestros hay que hacer alianza. No se trata de pelearnos con ellos, se trata de hacer alianzas, se trata de, vamos, tanto profesores como papás quieren lo mismo, que es que se alcancen objetivos, y es que el chico o la chica esté bien. Las comparaciones, evítenlas. Definitivamente quien tiene TDA no es igual a los demás, entonces no esperemos que tenga las mismas conductas que quien no tiene TDA. Las comparaciones son un lastre muy pesado para quien vive con TDA. Pues hay que sacarle provecho, si hay limones, hacer limonada, y el TDA tiene muchas cualidades, además de tener todos los síntomas que los caracterizan. Lau, cuéntame, ahora cuéntame. Perdón, Carlos, ya, la siguiente yo ya no intervengo, tú intervienes, discúlpame, para darle tiempo a Laura y que no nos acabemos el tiempo. Los papás, ¿cómo participan en la adquisición de habilidades sociales en quien tiene TDA? Está cerrado tu micro, Lau. Ok, entonces aquí los padres, sin duda los padres pues tienen un gran reto pues para tratar de favorecer el que ellos puedan desarrollarse en todas las áreas de la vida, y en esta cuestión de las habilidades pues no es la excepción, al contrario. Entonces tenemos que irles favoreciendo primero a que aprendan a expresar más las emociones. En muchas ocasiones desde ahí a veces los niños son anulados, no los dejan que hablen, no los dejan que expresen, y qué mensaje le estamos dando a los pequeños. Si en casa, que es el lugar de seguridad, de protección, no se les da pie a que ellos logren expresarlo, pues difícilmente allá afuera lo van a hacer también. Entonces hay que ir de pronto de estas las habilidades también ayudarles como a poder mejorar también a veces la impulsividad, el autocontrol, darles estrategias. A veces pueden ser parecidas muy sencillitas, pero en muchas ocasiones a muchos papás les funciona mucho pues enseñarles a respirar, de verdad, a respirar antes de hablar, porque de pronto los niños son muy impulsivos y ya se están metiendo en problemas sin querer. Entonces ahí hay que favorecer que ellos aprendan a autorregularse un poquito. También es importante que ayudarles a que ellos vayan pues buscando personas. A veces se les dice que busquen a lo mejor dentro de los compañeritos, a diferencia de lo que ocurre, pues buscar a lo mejor algún niño como va a ser como casi su monitor, ¿no? O sea, buscar a alguien diferente a ellos para tratar como de encontrar un equilibrio. ¿Y qué pasa? En muchas ocasiones al revés, el niño con estas situaciones se junta con otros parecidos, y entonces ya se hace un caos, ¿no? Ahí también, y como se hablaba hace rato, hay que tratar de involucrar a los profesores para hacer equipo y que ellos también nos ayuden con lo que les toca ya en el aula, ¿no? Que muchos papás ahorita con la pandemia, pues en realidad ya nos estamos dando cuenta y se están dando cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Entonces sí, hay que ayudarles a aprender a respetar turnos, y eso va haciendo, por ejemplo, y se puede hacer de una forma muy sencilla. Muchos de esos pequeños son pues muy desesperaditos, ¿no? De hecho es uno de los síntomas que les cuesta trabajo esperar el turno. Entonces en la casa tenemos que irles ayudando a mejorar esta situación, y a lo mejor a veces lo voy a hacer que espere, o sea, y cada vez voy a ir enseñando que poco a poco el tiempo de espera vaya siendo mayor, porque en muchas ocasiones los compañeros se quejan de eso, porque tiene que ser el primero, y eso también, aunque pareciera muy pequeñito, a veces va generando alteraciones en la interacción social.
Hay que mostrar interés con los pequeños, hay que validar sus emociones, hay que realmente entender lo que ellos están sintiendo, pensando de cualquier situación que pudieran estar presentando. Hay que ayudarles a tener estrategias para ir resolviendo los conflictos. A veces también podemos ir haciendo pequeños ejemplos con ellos, bueno, si pasara tal cosa, o sea, mostrarles como alguna situación e irle dando alternativas. También aquí es muy importante, en muchas ocasiones, como ya se hablaba, pues esto no viene solo y viene acompañado de comorbilidades. Y en muchas ocasiones hay niños muy ansiosos, aparte de esta situación. Entonces, ¿qué pasa a veces con muchos niños ansiosos? De pronto se llegan a bloquear y en lugar de ver un panorama de posibilidades para resolver cierto conflicto, pues se llega a nublar y pueden a lo mejor tener poca facilidad para resolverlo. Entonces sí hay que estar pues muy cercanos, escucharlos, validarlos y obviamente darles pues como consejos, estrategias para ir favoreciendo. ¿Quieres comentar algo, Carlos? Gracias. Sí, recordar que pues, hay un componente genético muy importante en el trastorno de déficit de atención. 50, más del, hasta el 60%, 70% en algunos estudios. Y obviamente explicarle esto a unos papás con TDA, pues obviamente se vuelve como algo muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que por eso es bien importante también esto que comentábamos anteriormente, de que se acerquen y en estos grupos de apoyo para padres, como que les permite espejearse, ¿no? Y ver realmente que no es lo normal. O sea, yo llamaría así como que de una manera se normatiza mucho de los síntomas del TDA dentro de una familia que varios integrantes tienen el TDA. El problema es cuando el medio, ya sea la escuela o el trabajo, pues ya no les está permitiendo a ese integrante poderse adaptar, ¿no? Y ahí es cuando a veces vienen los síntomas de depresión o de ansiedad. Pero si lo entendemos todo desde una forma etiológica global, pues vemos que son los síntomas de TDA, que al final de cuentas en la familia van a funcionar muy bien, pero que a lo mejor en un ambiente diferente o en ambientes más estructurados van a tener problemas, ¿no? Van a tener mayor dificultades. Entonces, pues mi recomendación para los papás es esa, ¿no? Que obviamente le den a sus hijos una mayor capacidad de adaptación en más áreas, además de la casa, pero también en otras, ¿no? Y no siempre tienen que estar bien, ¿no? Creo que si así es como el ambiente familiar, y así está bien y funcionan, pues está bien, ¿no? Pero sí también hay que poner atención en aquellas áreas que también se quieren trabajar, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de desarrollo y alcanzar metas y en un mundo tan competitivo, tener esta flexibilidad para saber en qué ambiente puedes estar, qué otros no, pero qué puedes hacer cuando tienes que estar haciendo lo que se esperaría, es cuando se puede hacer la diferencia, ¿no? Porque muchos síntomas como la energía, la persistencia, el hiperenfoque, pueden ser muy positivos para la escuela, para un trabajo, para una habilidad, y eso puede ser que tengan, que sobresalgan, ¿no? Con otros niños, pero las conductas a lo mejor negativas, pues puede hacer que no se mantengan, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso. Ese sería mi comentario, Yari. Gracias. Gracias, papás. Recuerden, ustedes son los primeros profesores en la vida, entonces es importante que se autoobserven y que lo que le piden a los chicos, pues sean autocríticos, no juzgarse, pero sí autoobservarse para saber si ustedes tienen esas habilidades y si no adquirirlas. La ventaja es que esto se adquiere, esa es la buena. Entonces, y es más fácil enseñarlo cuando uno lo sabe hacer. Entonces, bueno, a veces les gritamos a los niños y nosotros les pedimos que no griten o les pedimos que resuelvan conflictos de manera adecuada y nosotros no lo sabemos hacer, que esperemos turnos y nosotros no lo hacemos. Entonces es muy, muy importante modelar a través del ejemplo y esto me parece importante mencionarlo.
Las habilidades sociales son la puerta de entrada para la integración y todos queremos ser aceptados. Eso es universal. A todos nos gusta ser aceptados y quien tiene TDA no es la excepción. Finalmente, y de la mano con lo que comentaba Carlos, Laura, ¿y qué hay cuando los papás tienen TDA? También. Está tu micro cerrado. Perdón, ya como comentaba el doctor Carlos, esto es tan frecuente justo por la genética y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, como ya le decís, el paciente índice. Sin embargo, como ya comentabas también, todo lo que les toca ver en casa y que se llega a normalizar. En muchas ocasiones a los padres, al tener también estas alteraciones de desregulación emocional, pues provoca que tengan dificultad para poder realmente estar y ser guía para los pequeños y dar los mensajes de manera adecuada. Entonces aquí pasa con mucha frecuencia que los papás dicen, no, ¿cómo cree? O sea, a mí me dijeron que de chiquito tenía TDA y me querían mandar medicamento y míreme, o sea, no lo tomo y míreme. Pues por eso, porque imagínese, ya fue brincando de profesión en profesión, está consumiendo, está consumiendo sustancias, le costó trabajo, digo, muchos son muy funcionales, ajá, pero eso no significa que, como ya les decía, pues es normal. Entonces aquí también sería invitarlos a que ellos pues se evalúen, se traten, ajá, no porque estén acostumbrados, significa, ya les comentaba, que es algo normal. Y vaya, si en casa, como ya comentaban, de pronto todos tienen esta patología, va a ser bien cansado. En cualquier padecimiento médico en el que sea, pues siempre va a haber como una persona que va a ser como la que va a estar más al frente de los cuidados del paciente. Y aquí no es la excepción. En muchas ocasiones, pues este rol le toca a la madre, en muchas ocasiones. ¿Y qué pasa? Al igual que en otras ocasiones, pues también se llegan a cansar, se llegan a tener el colapso del cuidador. Y si le sumamos que este cuidador también tiene el trastorno, pues imagínense. Entonces hay que buscar atención, hay que tratarse, ajá, papás, niños, papás no tengan miedo. A veces como papás, y me incluyo, en ocasiones decimos, no, pues primero el niño, primero la salud, primero ve por él, pero si no estamos bien como papás, no vamos a poder ser una guía adecuada para los pequeños. Si no nos tratamos nosotros y estamos como en las mejores condiciones en todos aspectos, pues cómo vamos a tener las herramientas, la salud y todo lo que se necesita para estar al frente de la familia. Entonces hay que tratar de quitarnos el miedo, la culpa que tanto hemos estado platicando, y pues hay que afrontarlo y afrontarlo, como ya comentaba el doctor Carlos hace un ratito, lo más pronto que se pueda, porque entonces si no nos estamos privando de tiempo muy valioso que podemos estar bien o podemos estar mejor. Ajá. Entonces sí, la invitación sería pues, a los papás que también se atiendan. Gracias, Lau. Es más frecuente o más fácil que aparezca, como tú lo dices, asociado a la disregulación emocional, es más fácil que aparezca la agresión como intervención o como forma de intentar solucionar problemas. Entonces, también es un motivo importante por el cual se sugiere que se traten, porque pues, es una forma de hacer intervención. Y aquí, para evitar el ciclo miedo, evitación, culpa, yo les mencionaba, si a quien vive con TDA se le regaña frecuentemente, se le sanciona, constantemente va apareciendo el miedo. Y el miedo hace que evitemos exponernos y que nos perdamos de experiencias. O que cuando nos exponemos por estrés hagamos malas cosas. Y esto de la mano trae la culpa. Entonces, por eso es tan importante evitar que aparezca el miedo. Por eso soy tan empática con esto de las experiencias a las que está sometido constantemente quien vive con TDA y la sensibilidad al respecto. Carlos, un último comentario. Ya nos comimos
tiempo del programado y tiempo de Laura. Gracias. Bueno, pues agradecerle mucho a Laura, venir aquí a platicar de su experiencia y de todo su conocimiento, la verdad, muy valioso. Y yo quiero resaltar esto que ella comenta, ¿no? Que no tengan miedos, papás, en tratarse. Creo que algo que está pendiente es precisamente que cuando llevan a sus hijos, pueden darle la intervención y todo, pero el moldeamiento que uno da con la interacción que uno tiene, irregulado, si no se regula, si no se atiende el TDA por más terapia y todo, pues obviamente lo que se ve en casa, pues es lo que se va aprendiendo, ¿no? Entonces, hagan ese, pues bueno, ese cambio de paradigma, ¿no? A veces sí piensan que porque ya están grandes, que ya vivieron, que están en el trabajo bien y todo, pero generalmente están bien en un área, ¿no? Hay otras áreas donde pueden estar mucho mejor los papás. Entonces, invitamos a los papás a valorarse, a tratarse y esto va a hacer una gran diferencia también en el tratamiento con sus hijos. Les agradezco mucho a todos el público de Kylon y los esperamos aquí en los siguientes webinars. Gracias, Yair. Carlos, a mí más que un último comentario, Lau, que seguramente lo tienes y bueno, sí, ya nos tomamos más minutos. Me gustaría que contestaras una pregunta que es para mí muy importante que se responda y es, ¿el TDA dura toda la vida? Bueno, alguien lo pregunta, no sé si es una mamá, pero es importantísimo dar respuesta a esta pregunta porque aunada a esta pregunta hay tantos mitos relacionados. Ok, aquí, qué bueno que se pregunta esto. De hecho, también iba a hacer un comentario al respecto. Al hablar del trastorno por déficit de atención, inmediatamente nos viene como a la mente el niño corriendo travieso, con quejas en la escuela, y vaya, esto no es exclusivo de niños. En muchas ocasiones hay adultos que no han sido diagnosticados porque pues al final es un continuo, y aquí como terapeuta de pareja me toca acompañar de pronto parejas en donde de pronto la mujer dice, es que yo ya no quiero ser la mamá, o el hombre, porque también pasa en dos, vaya, yo quiero una pareja, o sea, yo tenía la expectativa de tener una pareja y de pronto me siento que me estoy convirtiendo en la mamá de mi pareja y en la mamá de mis hijos también, ¿no? Y llega a ser desgastante, llega a ser un motivo de separación, de pronto estar como lidiando con la desorganización del otro adulto, y con todos los síntomas que incluye, también pues de la impulsividad, que no es única también de los niños, de la impulsividad, la hiperactividad, y vaya, también he trabajado mucho con adictos, y como ya comentaba la doctora Yariela, si no se trata el trastorno por déficit de atención, pues hay mucho riesgo de consumo, y en muchos centros de rehabilitación de adicciones se observa que a veces aproximadamente un 50% de las personas que están ahí, pues es porque tienen un diagnóstico desde la edad temprana que jamás se realizó. Entonces a veces están buscando y se enfocan solamente como en la adicción, cuando a lo mejor detrás de esa adicción justo había una historia de este padecimiento. Y si no se trata, es como, pues trato el síntoma, pero no la causa. Y eso no va a funcionar. Sí, es importantísimo. El TDA sí se mantiene a lo largo de la vida. Los motivos de consulta a lo largo de la vida van siendo diferentes. Como mencionas tú, en la edad adulta el tema de pareja sobresale todo el tiempo por esto de las habilidades sociales y la dificultad para resolver conflictos. Aquí en el área de pareja ya hay que echarlo a andar. Laura, muchas gracias por tu generosidad en cuanto a darnos tu tiempo. Si me lo permites, voy a compartir tus datos en los comentarios. La doctora Laura está en la Ciudad de México, es en la Colonia del Valle. Roma, Roma Norte. Roma Norte, voy a dejar los datos de su consultorio.
Gracias por tu tiempo nuevamente, gracias por todas estas aportaciones y muchas gracias a todos los que se mantuvieron conectados. Vamos a resolver sus dudas a lo largo de la semana. Y bueno, aquí les dejamos estas conclusiones de lo que platicamos el día de hoy. Gracias, Lau. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Me gusta estar aquí. Nos vemos por acá pronto, Lau, espero. Gracias. Okay. Muchas gracias. Está muy bien. Y gracias a los que están acompañándonos. Gracias. Desde varios países, te cuento. Ya no lo comenté hace un momento, pero nos siguen desde varios países. Y además desde varios estados de la República Mexicana. Afortunadamente, gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Adiós, Lau. Buenas tardes. Buena tarde.